No, por supuesto que te queda el trauma. Que, a ver, fallé yo ese penal, no había fallado nunca en selección nacional, lo había metido en el partido para empatar el Exacto. partido uno, y eso fue la razón por la que, a ver, en un penal nunca puedes dudar, o sea, nunca. A ver, creo que México es el único país que tiene dos aficiones de esa manera, ¿no? Tanto en México como en Estados Unidos. Juega de local en dos países. Exactamente, y en Estados Unidos a veces son hasta más apasionados Ujú. por la nostalgia, por lo que tú quieras, bueno, en Honduras de milagro no hubo muertos cuando acabó el partido, nos tuvimos que quedar 3 horas y Encerrados. media ahí, o sea, que dices, con el gas lacrimógeno que aventaron al vestidor, o sea, un relajo. Desde niños, desde los 5 años le dije a mi madre que iba a ser futbolista, que era lo que más quería, lo que más me gustaba. Y bueno, o sea, así fue. Y la verdad, gracias a Dios, en esas épocas no era tan fácil que la familia te apoyara, o sea, que los padres te apoyaran. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos todos con Toño y hoy un gran invitado, un futbolista de esos de élite en el balompié nacional, un jugador que brilló en equipos muy importantes, en Pumas, en Necaxa, por supuesto, ese Necaxa espectacular, equipo de la década, América, Puebla, selección mexicana, por supuesto, que tuvo su paso por River Plate. Beto García Aspe, que está con nosotros el día de hoy. Mi querido Beto, Toño, qué ¿cómo placer estás? saludarte, Beto. Qué gustazo. ¿Cómo andas? Bien, muy bien, gracias a Dios, todo en orden. Qué bueno. ¿Cómo te va? Ahora te vemos en Caliente TV y te vemos también en la People's League. Así es, Toñito, sí, estuvimos ahí como 2 años descansando después de lo de Fox y bueno, después hoy en un proyecto muy interesante que tardamos ahí negociando con Caliente TV y la verdad estoy muy contento, un proyecto que estoy seguro va a crecer muchísimo porque Pues ya está creciendo, ¿eh? Sí, ya, ya está, la verdad, pero por eso me interesó mucho, o sea, me encantó cuando me lo presentaron y bueno, ahí vamos con eso y con la People's League también, que es otro proyecto que estoy muy contento, que ha sido desgastante porque pensabas que no era tanto, pero sí, no, bueno, el tener que estar ahí presente con la directiva y todo, sí, pero muy contento, la verdad, muy contento de estos dos proyectos. Qué bueno, Beto. Y además, ahí te reencontraste con un chorro de gente de fútbol. Bueno, en los dos lados. Sí, En sí, los dos sí. lados, porque en la People's League hay mucha gente que estuvo involucrado en primera división y ni qué decir en caliente, ¿no? Ahí con Toño y con estaba ahí, bueno, está Romano. Sí, está, a ver, Romano, está Toño, está Cristante, está, ¿cómo se llama? El Burro Van El Ranking, Burro. o sea, no, bueno, sí, no, con muchísima gente me he reencontrado y muy contento porque aparte es con muchos jóvenes, con muchos chavos que te rejuvenecen, la verdad, es otro trato, de otra manera, otro estilo, pues lo que está de moda hoy, Toño, que sabes que ya son redes sociales, Claro. streaming, entonces, la verdad estoy muy contento porque a ver, no tienes que ir de traje para empezar Eso a es los buenísimo. programas, que eso es una buenísimo. delicia. Sí. Entonces, no, súper contento, aparte pues de todo lo que yo ya hacía, que eran las conferencias, los negocios, el vino, o sea, tengo mil cosas de otros negocios, pero obviamente esto me fascina, ¿no? El hablar de fútbol, te metes otra vez a discutir, a platicar y bueno, y lo de la People's League también fue un proyecto muy diferente que no lo esperaba, yo pensé, y se ha hecho muy grande, ¿no? Y la verdad que sí tienes que estar pues haciendo juntas y estar presente porque la verdad ha funcionado de maravilla, a la gente le ha gustado mucho y además tenemos a los campeones del mundo, ¿no? O sea, entonces es un nivel. A ver, yo ya lo conocí, el Fut 7, el Mundial fue en Puebla y fui Claro. y vi el nivel, pero a ver, fueron campeones mundiales, no lo habían conseguido, ya habían perdido finales contra Brasil y en Puebla lo ganaron y todos esos chavos están hoy compitiendo en la People's League, entonces es un nivel de veras
que vas y te impresionas. O sea, lo rápido que juegan, lo bien que juegan, lo diferente que es al fútbol 11, porque no tiene nada que ver con el fútbol 11. O sea, es un juego totalmente diferente, que tienes que aparte cambios muy rápido, entran, salen, que ya se la saben. O sea, entonces la verdad que estamos encantados porque vas y sí es cansado, pero disfrutas en los partidos porque es un gran nivel. Oye, Beto, hablando de tu recorrido, yo creo que hay pocos futbolistas que han tenido un recorrido tan exitoso en el fútbol mexicano como Alberto García Aspe, porque auténticamente a donde llegaste, pues la rompiste. O sea, a donde estuviste, tuviste enorme éxito, ¿no? Y además, empezando muy chavo, ¿tú llegaste directamente a Pumas o pasaste por algún otro equipo antes? No, 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 yo Pumas. Yo jugaba, bueno, de niño en el Asturiano, en el Club Asturiano de aquí de la Ciudad de Ah, México. cómo molesta Anselmo Alonso de que conoce a toda tu familia y que jugó con tu hermano y que no sé No, qué. y creo que hasta siguen jugando de repente. Sí. Pero sí, ahí empecé. Después en la secundaria, en el Colegio México de Acoxpa, pues ahí jugué en la selección también, en Interclubs. Y de Interclubs fue la manera de que empezamos a jugar contra, ahora sí que contra las filiales de Pumas, de América, en torneos. Y ahí fue donde me vio Memo Vázquez, padre, y fue pues el que me llevó a Pumas, ¿no? Yo tenía 13, 14 años y de ahí me invitó a que participara en Pumas y bueno, ahí entré a los 14 años a Pumas, a las fuerzas básicas. ¿Era tu idea ser futbolista profesional? Desde niño, sí, desde los 5 años le dije a mi madre que iba a ser futbolista, que era lo que más quería, lo que más me gustaba. Y bueno, o sea, así fue. Y la verdad, gracias a Dios, en esas épocas no era tan fácil que la familia te apoyara, o sea, que los padres te apoyaran. Tengo muchísimos amigos que jugaban muy bien y que quedaron frustrados porque los papás no los dejaron. Dijeron, vete a estudiar como tiene que ser y olvídate de eso, ¿no? Te pueden decir 80,000 cosas que no las voy a decir porque son hasta ofensivas, pero la verdad no había mucho apoyo. O sea, el fútbol no es lo que era ahora, que ahora los papás está al revés. Hoy los papás se avientan de cabeza para que los hijos sean futbolistas cuando ves el chavo ni quiere, o sea, o no le interesa mucho. Entonces, en mi época sí fue, yo desde los 5, pero te digo, se fue dando y no fue que lo buscara tanto, sino gracias a Dios me buscaron, me invitaron y fue muy fácil. Llegué a Pumas y estuve 3 años, o sea, 2 años en fuerzas básicas, uno en la reserva y debuté en primera división a los 17 años, que también hay que decirlo, en esa época, Toño, tú lo sabes perfectamente, Pumas era una cantera que todo el mundo quería ir porque sabías que si tenías condiciones y te esforzabas y disciplina, podías debutar muy joven. Sí, y bueno, obviamente el debutar a los 17 años te permite, si no hay lesiones, tener una carrera larga, ¿no? Una carrera destacada y Sí, eso lo conseguiste tú, ¿no? no, exactamente, exactamente eso fue, a ver, pero también no era tan fácil porque a los 17 años tú debutas, pero debutas en un equipo de puras figuras, o sea, puras figuras que no era fácil conseguir un puesto, que obviamente también los técnicos de Pumas eran de cantera y todos venía, pues empezó Bora, después era Mario Velarde, después estaba Miguel Mejía Barón, Sanabria, o sea, y todos iban, entonces todos te conocían desde chavo, desde Claro, abajo, claro. entonces esa era la facilidad que tenías para llegar a Primera División, pero ganarte un puesto no era nada fácil. Yo no te puedo decir que cuando yo debuto, pues teníamos más de 6 o 7 seleccionados que jugaron el Mundial de 86. Entonces, imagínate conseguir, y el extranjero era el Tuca Ferretti, me acuerdo que un defensa Paulino, Ah, Jorge Paulino, claro, sí. exactamente, pero esos era muy difícil y gracias a Dios desde que debuté, pues fue poco a poco y ya para cuando jugamos la final en 80-85 contra el América, ese que nos vamos hasta Querétaro, pues ya era titular, Ya era ¿no? titular a los Ahí estaba recién cumpliendo 18 años 18 cuando años. jugamos esa liguilla. Sí, sí, ya eras titular. Me acuerdo de ese equipo de Luis García. Era un equipazo ese, ¿no? Sí, Muy no, buen no, no, equipo. ese no, ese no estaba Luis García, ese estaba Luis Flores, estaba Negrete, Ah, Miguel el de Luis García es el España, del Tuca título. Ferretti, el de Luis García, Jorge Campos, todo eso ya es en 90, Sí, 91. sí, tiene No, razón. no, este de 84, 85, estoy hablando de
Pablo Luna, de Espinosa era el arquero, después Félix Cruz, estaba Raúl Servín, Rafael Amador, estaba, te digo, Miguel España, Mauricio Peña, Negrete, Luis Flores. No, era un equipazo y con puro seleccionado, La ¿no? base de la selección mexicana Del del 86, 86, claro. exactamente. Claro, Entonces, sí, sí, sí. Y ahí viene una de las grandes anécdotas que vive Beto García Aspe en su recorrido y además llega muy rápido porque te toca la famosa final de los 3 partidos, ¿no? En exactamente. Querétaro. Y al final fue muy emocionante, fue lleno de dramatismo, pero fue dura para Pumas porque perdieron finalmente esa final allá en Querétaro, ¿no? Sí, totalmente fue muy dura porque además, a ver, en el Azteca fue un partido muy parejo, la verdad, los dos teníamos dos equipazos, tanto América como Pumas, y en el Azteca yo le hago el gol a Celada, no me acuerdo, al minuto 78 más o menos, el 1-0, y teníamos el partido en la bolsa y nos hace gol Hermosillo casi en tiempo de compensación, nos empatan a 1, vamos a Ciudad Universitaria, queda 0-0, donde ahí creo que fuimos superiores, hacía un calor infernal, lo que tú quieras, pero tuvimos para haber ganado y después se viene ese tercer partido, la verdad que no sé a qué se debió ese tercer partido y por qué no nos fuimos a penales o lo que sea, y ahí se definía. Pero bueno, fuimos a ese tercer partido que se jugó, nosotros jugamos domingo a las 12 del día y el martes estabas jugando el Sí, tercer qué partido bárbaro. en Querétaro. Sí, no. Qué Entonces locura. fue una locura y sí, desgraciadamente se perdió y sí fue muy triste. O sea, fue muy triste, o sea, como primera experiencia, aunque yo como novato del año, la verdad, me fue muy bien esa temporada porque gané todos los premios de novato del año en esa temporada de 84-85 y de ahí, después de esa final, volé inmediatamente a alcanzar a la selección juvenil porque jugábamos el Mundial en Rusia, el Mundial Juvenil de Rusia 85. Entonces fuimos a ese Mundial, quedé campeón goleador en ese Mundial, quedamos en quinto lugar, desgraciadamente perdimos con Nigeria cuando el campeón fue Brasil, que ya le habíamos ganado en el Joe Avalanche 6 meses antes, y a España habíamos ido previo a ese Mundial y le habíamos ganado, que fue el otro que llegó a la final. Entonces teníamos posibilidades, teníamos un equipazo, pero desgraciadamente Nigeria nos sorprendió y perdimos 2-1 y quedamos en quinto lugar. Pero, ¿qué te puedo decir? Sí fue muy doloroso lo de la final, pero a mí en lo personal me empezó a ir ya muy bien, aunque a la siguiente temporada se fueron todos los seleccionados, o sea, se fueron un año para prepararse, recordarás que por eso hicieron los dos torneos, el PRODE y el México Ajá, 86 ajá. y todo, y los seleccionados se fueron, o sea, se concentraron todo un año y se fueron de gira a Europa, entonces nosotros nos quedamos sin 6 jugadores, entonces de novato pasaste ya a tener que ser un jugador o sea, no de experiencia, pero ya no el novato de que habías jugado la temporada anterior, ¿no? Ya fue más complicado y ahí vivimos un momento difícil porque pues por más que quieras suplir, no puedes suplir a 6 tipos que tienen una experiencia, una calidad y ya toda la experiencia, ¿no? Fíjate que estoy recordando ese momento y fueron los famosos torneos cortos que como que no nos acostumbrábamos. Y sin embargo, pues años después íbamos a Ve lo tener los que- torneos cortos, ¿no? Exactamente. Esos torneos cortos se hicieron por lado de la selección, para tener a todos los seleccionados. El único que no estaba con la selección pues era Hugo Sánchez, que Claro, jugaba en el Madrid, claro. y todos los demás, pero de Pumas, a ver, de Pumas era todo el cuerpo técnico y había 6 o 7 jugadores de Pumas. Entonces, me acuerdo que esa temporada nos las jugamos con Mario Velarde, pero con puros jóvenes, o sea, puros jóvenes y nos fue muy mal. Obviamente, pues era normal, enfrentabas equipos ya consolidados y nosotros nos quedamos sin la base total del equipo, pero nos sirvió una maravilla para crecer, porque después regresaron del Mundial ya los seleccionados y Pumas otra vez volvió a llegar a las finales que contra el mismo América, ¿no? Exacto, exactamente. Oye, ahorita me quedé pensando, Bora nunca pensó en Beto Aspe para el 86. Estabas muy chavito todavía, No, ¿no? sí. Estaba el abuelo Cruz, estaba Chepo de la Torre y estaba yo, que éramos los tres que podíamos ir a la selección. Quedaba un lugar nada más en selección nacional. Y Miguel Mejía Barón se acercó y me dijo, métele con todo porque es probable que te llame Bora a la selección. Me conocían perfectamente Claro, ellos, claro.
Pero estaba el abuelo Cruz quedó campeón goleador esa temporada y bueno, al final se decidieron por el abuelo Cruz, que no sé, ¿te acuerdas? Que a donde iba era el abuelo, Sacaremos al el abuelo abuelo, de... exactamente. Sí, cómo no. Oye, y esa parte, digamos, en lo personal, porque también me acordé ahorita de Ricardo Peláez y de que Peláez encuentra pues un espacio justamente porque pues, también América necesitaba más jugadores, etcétera, etcétera. Y en el plano personal, tú te casaste y estás casado con Rosy, con la hermana de Ricardo. Eh, ¿La relación se dio por Ricardo Peláez o No, en lo más mínimo. nada, nada? Nada que ver. Yo no conocía a Ricardo. No, ni lo conocías. Ni lo conocía, lo conocí cuando empecé a salir con Rossi. La realidad es que él jugaba en otro lado, yo jugaba en Pumas y yo conocía, a ver, la historia es muy fácil. Una tía mía que en paz descanse era muy amiga de mi suegra y bueno, y entonces se conocían los primos y los primos siempre nos quisieron presentar y todo. A ella le decían, te voy a presentar al futbolista, ellos le decían, te voy a presentar a Rossi, no sé. Dijimos, no. Y un día en Valle de Bravo estábamos con Pumas haciendo pretemporada y ella fue a Valle de Bravo y ahí la conocí. De ahí, después nosotros nos fuimos de gira a Europa, todo, la dejé de ver y me la encuentro en la boda de esta prima. Y entonces en la boda de ahí sí, yo venía llegando de España de una gira con Pumas, que nos fuimos casi un mes. Llegué y tuve que ir a la boda. Llegando casi del aeropuerto me fui a la boda y me la encontré. Y ahí ya volvimos a coincidir y de ahí ya empezamos a salir y ya después, ahora sí que la historia de 33 años de casados. Oye, Beto, pero entonces no conocías a Peláez. No, yo no conocía a Ricardo. No, él conocía a mi papá porque él trabajaba en el despacho de mi papá, de contadores públicos. Entonces él conocía bien a mi papá porque mi papá era socio y él empezaba en la contabilidad. Antes de entrar al fútbol. Antes de que entrara él al fútbol, exactamente. De ahí lo jalaron a América, el Coca este famoso, y se lo llevó a la América y él empezó, o sea, primero creo que mi suegro ni quería que fuera ni nada y acabó yendo a probarse y se quedó. Fue cuando Hermosillo se fue a la selección. Exactamente. ¿No? Entonces tuvo que entrar Ricardo y de lo que sí me acuerdo perfectamente es que el primer partido que juega Ricardo con América es contra el Ángeles de Puebla, en el Estadio Azteca, porque yo estaba en un palco y hace 2 goles. Y de ahí ya Ricardo ¿Ya se quedó? se quedó en América. Sí. Y luego coincidieron en Necaxa. Bueno, y luego ya fue lo de Necaxa, sí. Ahí sí ya coincidimos en Necaxa, pero ahí yo ya estaba casado con Rosa, entonces ya éramos hasta familiares y todo, y coincidimos porque Ricardo es el primero que me dice que Necaxa quiere que me vaya a Necaxa y todo, o sea que me estaban buscando, fue el primer draft, yo venía de ser campeón con Pumas 90-91 y bueno, ni me preguntaron. No, ya sé. Ya estás en Necaxa. Ya sé que querías ir a Cruz Azul, ¿no? No, bueno, estaban, pero tampoco creas, o sea, había comunicación y yo pensaba que iba a ir a Cruz Azul y de repente tú llegas y te dicen, no, ya estás en Necaxa sin que te hayan preguntado. Eso fue la molestia principal, o sea, ni me preguntaron. Entonces, pero bueno, fue lo mejor que me pudo pasar en mi carrera. Acabé en Necaxa y bueno, y ese equipo de Necaxa y pudimos hacer una década de un equipo sensacional, ese equipito que hablaban que siempre eran los desechos del América, que siempre el que ya no funcionaba lo mandaban a Necaxa, un equipo que era gris totalmente, la verdad, conseguimos darle la vuelta, porque también los directivos lo querían, ¿no? Me acuerdo que el licenciado Vargas, que fue el que me contrata, pues es lo que quería, ya darle la vuelta y que no fuera ese Necaxa. Y después llegó Enrique Borja también en la época ya de los 90s, 94, 95 es cuando llega Enrique y ahí es cuando empezaron los títulos, pero todo empezó en 92 cuando llega Roberto Saporiti y llegamos, me acuerdo que esa temporada llegó Abraham Nava que venía conmigo de Pumas y llegó Saporiti, llegó pues, varios, más la base que ya tenían, que tenían un gran equipo, o sea, ya tenían muy buenos jugadores, tenían Ivo Basay, estaba Nacho Ambriz, estaba Aguinaga, estaba Ricardo, estaba Nicolás Navarro, o sea, ya había una base y empezamos a llegar y se fue conformando el equipo
y nos costó al principio, pero sí es un equipo de la década, ¿no? No, un equipo formidable. Pero antes de llegar a ese Necaxa, eres campeón con Pumas. Sí, 90-91. A El ver, famoso gol de Tuca. exactamente, el Tucaso y la tercera final. A mí me tocó jugar las tres, o sea, nada más Miguel España y yo fuimos los dos jugadores que jugamos en las tres finales. La primera de 84-85, que yo era muy joven, 87-88, que le ganamos al América 1-0 en CU, y en el Azteca volvimos a perder. A mí hay una barrida de Hermosillo por atrás, que tuve que salir al minuto 7 y después me tuve que operar el tobillo, que me destrozó el tobillo, y perdimos otra vez. Entonces me acuerdo cuando llegamos a esa tercera final, dije, no, bueno, si no gano esta no voy a ganar nunca nada. O sea, estaba Pero estabas cañón. muy chavo todavía. Sí, pero no, ya era la tercera final y también América tenía un equipazo, porque también tenía muy buen equipo. Lo dirigí en esa final Milok, no sé si te acuerdas. Sí, sí. Carlos Milok, y bueno, fue un partido en el Azteca, nos ganaron 3-2, pero el gol de visitante contaba y en Ciudad Universitaria por fin la tercera fue la vencida. Sí, sí, Oye, y bueno, ¿ese fue tu último partido con el uniforme de Pumas? sí, 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 sí. A ver, yo tenía que haber salido un año antes, o sea, porque, a ver, yo era Memo Vázquez, Salgado y algunos jugadores fueron más o menos de la generación, y ves que Pumas se manejaba por etapas y ya llegaba un momento y tenían que venderte para que vinieran los de abajo. Lo que pasa es que a mí me lesionaron, después de lo del tobillo me lesionan la rodilla y tardé mucho tiempo, como un año menos. O sea, era un solo menisco, pero me infectaron la rodilla, me hicieron un relajo, estuve a punto de pensar que no iba a volver a jugar y deja volar caminar. O sea, una lesión de 3 semanas, tardé 9 meses en regresar. O sea, fue todo un torneo largo que no pude jugar, fue dolorosísima la rehabilitación, 1000 cosas. Y entonces por eso yo me quedo un año más. O sea, porque yo le pido al ingeniero Aguilar Álvarez, que en paz descanse, que no me quiero ir porque pues, venía de la lesión y quería terminar bien en Pumas. Y es esa temporada. Me caso exactamente en 90 y viene la temporada de 90-91 que quedamos campeones. Pero en realidad yo ese año ya no tendría que haber estado pues por las etapas que tú cumplías en Pumas y tenías que salir ya cuando te podían vender bien. Entonces arreglé con el ingeniero por la lesión, por esto que me quedara otro año, y es el año que ya sales campeón y que me puedo ir como debe de ser. Que yo la verdad no me quería ir, pero pues eran procesos en Pumas y ahí tuvieron la oportunidad de venderme muy bien después de ser campeones. El estilo de universidad, que la verdad, pues digo, como vivero, era extraordinario. Ahora ha costado trabajo, ¿no? No, bueno, eso se acabó. O sea, Pumas dejó de hacer muchas cosas. Hoy es totalmente diferente. Las fuerzas básicas le tienes que invertir, tienes que ir a buscar a los jugadores, no te van a llegar. Pumas se quedó, o sea, en que hacían pruebas, no, hoy tienes que ir a buscar, tener visores, tienes que invertirle, tienes que traértelos. Lo que hace Pachuca, o sea, Pachuca, ¿qué hace? Los trae, los tiene en su casa club, les da de comer, estudian, o sea, y aparte juegan. Los que van llevando mejor promedio y mejor fútbol, pues van llegando hacia arriba. Pero si no le inviertes, hoy es imposible. Si no le inviertes, si no les pagas bien a los formadores, es un tema que vamos a reiterar en lo mismo, ¿no? Si tú quieres tener una buena cantera de futbolistas, tienes que tener buenos formadores. Si no tienes buenos formadores, no vas a tener buenos jugadores. ¿Hace cuánto que Pumas no tiene seleccionados nacionales? Deja que se vaya en Europa, que en nuestra época todos, o sea, Luis Flores, Luis García, Hugo Sánchez, o sea, el que me digas, tenías la posibilidad de irte y que era mucho más complicado que hoy. Hoy Pumas deja que se vaya en Europa, no hay ni seleccionados, no hay jugadores que te den el nivel para estar en selección nacional, que eso sí es preocupante. ¿Pero por qué? Porque no se le ha invertido lo que se le tiene que invertir y se dejó mucho tiempo y pareciera que es muy fácil. No, o sea, es un proceso que si lo dejaste de hacer, te puede llevar muchos años y mantener una continuidad, pero yo sé que de repente no se mantiene ni esa continuidad y se empieza a cambiar y a cambiar, llega un técnico nuevo y cambia, o sea, no, o sea, tú tienes que tener una metodología como lo ha hecho Pachuca, o sea, puede llegar cualquier técnico y se tiene que adaptar a lo que ya hay en la institución y creo que en varias instituciones eso ya no ha pasado. Es lo que es increíble, ¿no? Porque a final de cuentas sí es una inversión, pero
normalmente te reditúa. Bueno, a ver, lo que ha invertido sí Pachuca, pero con un jugador que vende, Claro. el Chucky Lozano o el que me Héctor Gutiérrez, Herrera. Héctor Herrera, o sea, con eso recuperas todo y aparte formas jugadores. Sí. Hoy lo que han mantenido, o sea, Pachuca hoy es un equipo con puros jóvenes. Su media es de 22 años y están peleando calificar y le acaban de, o sea, le golearon a Tigres y esto y están peleando, pero aguantan el proceso. También tuvieron temporadas muy malas, que es normal, porque un joven no lo puedes meter y ya, ¿no? Ya debutó, no, tienes que darle un tiempo y confianza y que se mantenga, porque si no, no lo consolidas. Y eso sí lo hace Pachuca y no le importa tener de repente una temporada mala, lo que sea, pero se la juega con los jóvenes. Pocos equipos hoy, por la presión que hay con los torneos cortos, se la juegan. Y además, vamos a reiterar en lo mismo, la cantidad de extranjeros y el no haber ascenso y descenso, ¿dónde mandas a los chavos que ya no, a ver, hoy quieren hacer una sub-23? O sea, ¿cómo sub-23? O sea, En la expansión. tienes que debutar a los 17, Sí, no, 18 años, sí, y no a los 23, claro, o sea, por el claro. amor de Dios. Sí, sí, o es sea, increíble. entonces- Es increíble. Es que es totalmente absurdo. De hecho, entiendo que muchos equipos están diciendo, oye, no puede ser sub-23, hagamos la sub-20 en todo Claro, caso. ¿No? sub-20. A ver, en nuestra época había Reserva Nacional, ¿no? Y entonces de ahí salían y jugabas previo Ya jugabas con a la gente, primera división, sí. ya había gente, entonces tú tenías 16, 17 años y ya estabas jugando, si era un América Pumas, pues jugabas ya el segundo tiempo casi lleno el estadio, Claro. que eso te daba mucho. Hoy no se hace eso y se quiere ir una sub-23 por la... Haz una sub-20 que tenga que jugar previo y que bajen, porque aparte bajaban los que no jugaban o el que algún jugador de primera división que se iba recuperando una lesión, jugaba contigo. O sea, entonces jugabas ya con tipos que tenían ya mucha experiencia en primera división, 3 o 4 por equipo, porque regularmente los bajaban. Me acuerdo que había posibilidad de que bajaran a 3, más si había algún lesionado que lo pudieran meter también. Entonces eso era, y eso empezó a dar muchísimo, y empezaron a salir muchos jugadores, no solo de Pumas, que en ese tiempo era la mejor cantera, sino de muchos equipos. Entonces, yo de repente no entiendo muchas cosas que se hacen, ¿no? Y lo del ascenso y descenso, pues obviamente es una vergüenza, porque pues ¿quién le va a querer invertir a la expansión? O sea, nadie le interesa, no le das opción a los equipos de poder también, muchas veces, si no tenías, a ver, tenías sub-20, ¿no? Y se pasaban de la sub-20. Si tenías un equipo, podías mandarlo a uno de expansión, hacer un convenio y poderlo mandar ahí. Te acordarás que de repente obligaron a los equipos a tener una primera A. Sí. Pero en ese entonces la primera A era muy competitiva. Muy. Tenía extranjeros, Sí. que 3, pero que tendrían, y eran muy buenos, o sea, para la que era la división. Y entonces de ahí era el proceso que muchos jugadores de repente no pasaban de la reserva al primer equipo, no todos, hay unos que necesitan mayor maduración y entonces los mandabas a esos equipos de primera y ahí maduraban. Pumas así lo hacía, tenía Pumas en Epo, no me acuerdo ni cómo se llamaba, y ahí pasó Adolfo Ríos, ahí pasaron varios jugadores que no dieron el brinco de la reserva al primer equipo, sino que tuvieron que pasar por primera A y de ahí ya dieron el brinco a la primera división. Pero bueno, son cosas que creo que nuestro fútbol ha hecho, que han sido malas decisiones y que por eso hoy el fútbol mexicano está estancado y seguiremos estancados mientras no se den cuenta de lo mal que se está manejando. Sí, está atorado, esa es una realidad. Oye, recuperando el recorrido de tu carrera, me quedé pensando, 86 estuvo la posibilidad, en el 90 pues ya sabemos lo que pasó, ¿no? Pero No, y 88, los Juegos Olímpicos también. también, O sea, esos nos tocaban. también. 88, a ver, 86 no alcancé, pero 88 y 90 los perdimos por lo de los cachirules. Por los cachirules. Pero pensando en mundiales, pudiste haber tenido 5 mundiales. Sí. Sí, si me hubieran llamado el 86 no hubiera pasado lo de los cachirules. Pero a ver, el hubiera es, nunca lo sabes, Pero ¿no? ¿cuándo te llamaron por primera vez a la selección? En primera me habló Alberto Guerra en 87, 88. O sea, lo hubieras agarrado tranquilamente. Nosotros ya teníamos una selección para ir a los Juegos Olímpicos, que teníamos una camada sensacional. Los de UDG, que era Mora, Sosa, los tres. Los Guzmán. Guzmán,
Claro. Después estaba Memo Vázquez, estaba yo, estaba David Patiño. O sea, había una muy buena camada de jugadores. Pues los que habíamos jugado el Mundial de 85, Chepo de la Torre, Ambriz, todavía alcanzaba a entrar ahí. O sea, entonces había una muy buena selección y se perdió totalmente. Esa selección se tuvo que deshacer porque ya estaban hasta trabajando ya nos habían llamado y todo. Y pues con lo de los cachirules, ahora sí que... ¿Sea Toro? Se Todo, atoró. todo Imagínate se aparte, perdió. esa camada que venía se hubiera juntado con la de 86, que eran muy buenos jugadores que también a los de 86 los mataron porque pues ya no pudieron llegar a otro mundial, o sea, eran 8 años en lugar de 4, Claro. ¿no? Entonces ya muchos jugadores, bueno, la mayoría no llegó al 94. Al a Estados 94, Unidos. pues que ahí contigo, a Estados Unidos. Bueno, y en ese 94, yendo paralelo con lo que es clubes, ahí ya el Necaxa dominaba en el fútbol mexicano. Sí, sí, sí. Yo después de 90-91 que quedamos campeones paso a Necaxa y tuvimos ahí varias temporadas donde éramos superlíderes, pero en la liguilla. También mucho fue por la etapa de eliminatorias, de partidos complicados, la Copa América, todo eso que de Necaxa íbamos y entonces llegabas a la liguilla ya cansado y a lo mejor no dabas el resultado, además de que no manejábamos a lo mejor bien la liguilla porque íbamos muy ofensivos y de repente dejábamos atrás, ¿no? Pero fuimos superlíderes 3 temporadas, pero no llegabas al campeonato hasta que llegó Manolo Lapuente después del Mundial de 94, llega Enrique Borja y Manolo Lapuente, y Manolo refuerza la parte de atrás, entonces nos hacemos mucho más sólidos en la parte de atrás y con eso pues hacia el frente volábamos. Entonces, y ahí es cuando empieza el primer campeonato en 94-95, que le ganamos en la final a Cruz Azul. Sí, y qué momento para Necaxa, ¿no? Realmente era espectacular. Una estrella en cada posición. Ahorita estaba yo pensando en el central. Vilches era el central. Lalo Vilches. Vilches, que jugaba con el Picas. Que jugaba con el Picas Becerril, Cuchillo Herrera por el lado izquierdo y el Chemi Gareda por el lado Exacto, derecho. con Nico Navarro en la portería, ¿no? Exactamente. Y después Ambriz, Estaba Aspe, Nacho Aguinaga. Ambriz, Esquivel, Aguinaga, yo y Peláez y Basay. Y Basay. Y en la banca tenías al Ratón Zárate, a Luis Hernández, a Manuel Sol, a Orbañanos, que era el hijo de Raúl de portero, y bueno, Edson Álvarez, algunos más. O sea, imagínate tener de cambio al Ratón y a Luis, Sí, era no. maravilloso. Sí, o sea, sí. Un equipazo. Fueron en total, ahí con el Necaxa, hasta que tú te mantuviste en el Necaxa, fueron 3 campeonatos. De liga fueron 2, de Copa, de CONCACAF, porque ya yo el tercero ya Ya no estuviste ahí. ese ya no estuve, yo ya estaba en el América. Ajá. Entonces, pero en realidad hubo un torneo que ganamos todos, o sea, que fue Copa, Liga y campeón de campeones, y además ganamos la CONCACAF, que era diferente, no era un torneo diferente el de CONCACAF, pero a final de cuentas lo ganamos también. Y después ganamos y llegamos a la tercera final con Santos, que perdemos allá en Torreón con el gol de Borghetti. El gol de Borghetti. En fuera del lugar total, por eso que siempre se lo recordamos a Bricio. Al pobre de Arturo Bricio. Dice que se fue a cenar después del partido y que ahí vio la repetición y dijo, en la torre. Sí, sí, sí. No, pero ahí sí lo cruzó el juez de línea. Sí, claro. Imagínense, si hubiera VAR, no hubiéramos tenido problema. No, bueno, con el VAR hubiera sido una historia distinta. Y mientras todo esto se estaba dando y empezaba a cuajar ese Necaxa ya con campeonatos, vino la Copa América del 93. ¿Qué equipo, Beto? Para mí, el mejor equipo mexicano, junto con tal vez el de Ricardo Lavolpe del 2006, pero ese equipo del 93, no el del 94, que creo que ya no llegó en su mejor momento en el 94 en el Mundial, pero en el 93, ¿cómo jugaba esa selección? Sí, la verdad que sí. A ver, es que jugamos la eliminatoria, había un solo boleto para la eliminatoria porque se jugaba en Estados Unidos el Mundial. Claro. Entonces fue una eliminatoria durísima y tú lo debes de recordar. No, me o sea, acuerdo el gol imagínate, que le metiste en a Honduras. a Honduras. No, y primero en El Salvador, donde le rompieron 2 dientes a Benjamín, ahí los tuvo que recoger del pasto, a Paco Uribe le rompieron todo esto Sí. que ya nunca más regresó a ser el mismo jugador.
O sea, era durísimo y en Honduras parecía una guerra. O sea, ahora sí que los soldados te amenazaban con las ametralladoras, la gente, todo. O sea, fue un momento complicado y eso el equipo hizo así, porque empezamos perdiendo contra El Salvador, 2-1, el primer partido de eliminatoria. Y entonces de ahí el equipo se juntó y fuimos para adelante, no volvimos a perder un solo punto. Y después vino la Copa América, que también hubo un problema con directivos, que estuvimos a punto de no viajar esa primera Copa América, nos tuvimos que reunir con el Güero Burillo, con todo. Al final viajamos y llegamos como el patito feo, pero nosotros ya sabíamos qué capacidad teníamos y fuimos de menos a más hasta llegar a la final con Argentina. Y todo el mundo debe recordar esa Argentina, qué jugadores ¿Qué tenía. jugadores? Y fue un partido que perdimos por distracciones nuestras, a lo mejor será por experiencia que ellos tenían, un poquito más, pero fue un partido sumamente parejo. En el primer partido que habíamos jugado con ellos les habíamos puesto un baile, que después nos empató Ruggeri 1-1, cuando estábamos en el mismo grupo, Sí, el gol de pero Patiño, ya en ¿no? la final fue diferente. Pero también Argentina tenía un equipazo y sí fue doloroso porque la verdad yo la vi que la teníamos para ganarla. Y de patito feo, ya ahí fue cuando a México lo empezó a respetar todo el mundo, ¿no? Sí, yo creo que la exhibición aquella contra Perú la recordarás, y seguro la recordarás con mucho agrado, con mucha satisfacción. Es uno de los mejores partidos que le he visto a la selección mexicana. Aquel Sí. partido creo que fue cuartos de final. Sí, Si no fue me cuartos de equivoco. final, le ganamos 4-2 a Perú. Me tocó hacer 2 goles en ese partido. El otro lo hizo Sague, no sé si te acuerdas, un servicio de Galindo que la para de pecho y la agarra de Sí, volea. sí. Golazo, la verdad. Y el otro gol lo hizo creo que David Patiño, ¿no? Pero la verdad sí le pasamos por encima a Perú y después vino la semifinal contra Ecuador ¿Contra el en local? en su casa Sí, y y en además su con mucha lluvia, estadio. me acuerdo. No, que sí, lluvia muy fuerte y le acabamos ganando 2-0 con gol de Hugo Sánchez y de Ramón Ramírez. Y bueno, llegamos hasta Pero la ¿qué final. jugadores estás mencionando? O sea, No, la verdad que sí teníamos una gran selección. sí. Y además que futbolísticamente ya sabíamos, nos conocíamos bien, sabíamos perfectamente a qué jugábamos y eso hacía que el equipo pues, funcionara muy bien. O sea, a ver, si te vas, era Jorge Campos, después era Ramírez Perales y Claudio. Por el lado derecho, el que no me acuerdo es en la Copa América quién fue, porque después se quedó Jorge Rodríguez, pero no, Sí. en la Copa América fue alguien más, era Ramón Ramírez, después estaba Nacho Ambriz, Marcelino Bernal, estaba yo, estaba Luis Flores todavía en esa Copa América y Benjamín Galindo, después adelante estaba Hugo Sánchez y estaba Sague, Sague. porque se lesionó, no me acuerdo, Sague llegó hasta el final porque alguien se lesionó y tuvo que llegar Sague. Pero a ver, Miguel en esa Copa Joaquín América, del Olmo a lo mejor, ¿eh? no, Joaquín del Olmo es después de esa Copa América, juegan la Copa de Oro en el Estadio Azteca y es cuando llama a muchos jugadores que no están y después Joaquín se queda. Ok. Pero no, esa Copa América no fue. De porteros estaba el Gallo García y Sí. estaba Chávez, creo, o Félix, no me acuerdo cuál, la verdad se me va. Pero el que te iba a decir es que en esa Copa América deja en la banca Miguel a Luis García, que estaba jugando en el Atlético de Madrid, Es que venía en cierto. un gran momento y que no fue fácil o sea, ahí, porque estaba Hugo y respetó y llamó a Hugo para experiencia, para las eliminatorias, ok, y Hugo, la verdad, todavía en esa Copa América la hizo de maravilla. Muy bien. Y en las eliminatorias, Beto. No, todos, o En las sea, eliminatorias que, como dices, estaban bravas, ¿no? muy bravas. Sí. Yo nunca he visto ya después de esas eliminatorias unas que sean iguales. Sí. De cómo te recibían, lo que hacían, cómo nosotros no nos dejaban ni entrenar, te aventaban, te rompían los vidrios, ahora sí que serenatas, cómo, o sea, la gente tan agresiva. Bueno, en Honduras de milagro no hubo muertos cuando acabó el partido, nos tuvimos que quedar 3 horas y Encerrados. media ahí, o sea, que dices con el gas lacrimógeno que aventaron al vestidor, o sea, un relajo. Me cuentan, yo ahí sí ya no lo vi, pero que de milagro no rompieron una puerta donde había muchos mexicanos, que se hubiera vuelto una locura. Y no sé si hasta muertos hubiera habido, ¿no? Sí, sí, era una época en la que, digo, hay rivalidad, sigue habiendo gran rivalidad, Sí, claro, pero ahí sí ya rebasaban límites, ¿no? totalmente. Muy, muy, muy pesado. Cuando viene el momento de salir de Necaxa, ¿es que te lleva a América? Sí, ahí se da
Ahí me acuerdo, yo estaba en Necaxa y después de un partido de selección nacional me dicen que quieren que me vaya al América y bueno, entonces ahí tomamos la decisión. Yo ya llevaba muchos años en Necaxa, 7, 8, y dije, bueno, un cambio al América pues tampoco está mal, ¿no? Pero sí, o sea, no es que yo lo pidiera. Me acuerdo que Manolo Lapuente no quería que me fuera de Necaxa, pero al final acabo en el América. ¿Te gustó jugar en América? Sí, sí me gustó. Lástima que no conseguimos el título, porque el primer torneo que llegamos, debíamos, que es cuando fue campeón Cruz Azul contra León. Nosotros perdimos la semifinal con León, cuando le ganamos 1-0 en el Azteca. Empezamos ganando 1-0 en León y nos dieron la vuelta. Entonces, pero la verdad sí me gustó. O sea, jugar en América, te das cuenta de lo que es el América y lo que representa. Entonces, que nunca puedes, ahora sí que confiarte en nada, o sea, tienes que jugar siempre al 100% Sí. porque todo el mundo le quiere ganar. O sea, sí me gustó mucho el conocer lo que es la institución, lo que representa para pues, todos los demás. O sea, el América es el único equipo que lo amas o lo odias, no hay de otra, porque Chivas, o sea, lo quiere muchísima gente, pero para muchos es su segundo equipo porque eso es de mexicanos, ¿no? Al América no hay de otra, o sea, o lo quieres y lo amas, como son los americanistas, o lo odias y no lo quieres y quieres que pierda siempre. Esa es la realidad. Entonces, eso es lo que hace muy importante al equipo de América, ¿no? Llama siempre, o sea, no pasa desapercibido, ¿no? Exactamente. Pero es impresionante cómo, y también de Chivas, ¿eh? Cómo hay americanistas en toda la República. Bueno, y en Estados Unidos, ni qué No, decir, bueno, ¿no? sí, no, Ahora sí que no. viviste tú quién sabe cuántos partidos en Estados Unidos y la cantidad de mexicanos que se apasionan cuando va a la selección o cuando van sus equipos, ¿no? No, bueno, Estados Unidos a ver, creo que México es el único país que tiene dos aficiones de esa manera, ¿no? Tanto en México como en Estados Unidos. Y Juega de creo local que, en dos países. exactamente, y en Estados Unidos a veces son hasta más apasionados Ujú, por la nostalgia, por lo que tú quieras, ujú. y tú como jugador te das cuenta. Y lo más bonito era poderlos hacer que se disfrutaran y darles un triunfo y que salieran contentos. Yo me acuerdo muchísimo de la Copa de Oro que ganamos en 96. Yo iba regresando de Argentina y jugamos contra Brasil la final. Entonces, el ver el estadio, ver a la gente, cómo estaba, o sea, jugamos en el Coliseo, 100,000 personas, había llovido, o sea, ganarle a Brasil 2-0, la gente, no sabes, o sea, ya estaban desde antes del partido, pero después del partido, el disfrutar, levantar la copa con ellos, es una maravilla. Entonces, no hay otro país que tenga dos aficiones de esa manera, o Sí. sea, y eso que ya hoy son segunda y tercera y hasta cuarta generación los mexicanos que viven en Estados Unidos. Y sigue habiendo esa afición y nunca va a dejar de ir a ver a la selección mexicana, que es increíble, ¿eh? O sea, puede tener pésimos resultados y la gente de todas maneras Ahí va. está. Ahí está, sí. Sí, la verdad es extraordinario. Oye, cuando llega el Mundial del 98, ya habías regresado, como dices, Sí, de de Buenos Argentina. Aires, ¿no? Tu experiencia antes de ir al Mundial del 98, tu experiencia en Buenos Aires con River. Pues mira, fue una experiencia interesante, aprendí muchas cosas más de vida que de otra cosa. A ver, la realidad es que yo me voy a River porque se da una circunstancia muy chistosa, pero yo un año antes me querían en Italia y no me avisaron, no pude ir. Después esa misma con River me querían en España y bueno, y tampoco me avisaron o después ya se dio y pudimos medio cuadrar, pero ya estaba más avanzado lo de River. La realidad es que después de ser campeones con Necaxa 94-95, el que me quería en Argentina era el Zurdo López, en Independiente, y no me dijeron nada. Cuando yo me entero, me enojo, entonces dije, yo no me quedo en Necaxa. Y entonces se salió lo de River, yo ya tenía un equipo en España y fue... Y no se dieron los tiempos adecuados porque nosotros veníamos de vacaciones, en Argentina llevan en la tercera fecha, o sea, muchas cosas que no cuadraron y no es excusa para nada, fracasé porque no conseguí lo que yo quería, pero dije, a ver, si voy a River, pues es River a final cuentas, fui ganando 5 veces menos de lo que yo ganaba en Necaxa,
me aventé y dije, no me importa porque ya tenía 28 años y dije, si no salgo ahorita, no salgo nunca. Tú sabes perfectamente que antes era muy complicado el que te dejaran salir porque eran dueños de tu carta los equipos. Hoy es totalmente diferente. Entonces, y dije, pues me la juego y desgraciadamente pues no salieron las cosas, pero la verdad que conviví con grandes jugadores que todavía sigo a veces hablando con muchos y la verdad tienen una gran relación porque se dijeron tantas cosas que no son ciertas, que ganaba más que Francescoli, que tenía que jugar porque Televisa tenía que transmitir los partidos. O sea, no sabes la cantidad de cosas que escuché, pero bueno, a final de cuentas, convivir en un vestidor con Gallardo, con Ortega, con Almeida, con Francescoli, con Amato, con Silvani, con Burgos, o sea, te puedo nombrar, o sea, todos jugaron en Europa, Crespo, que era un chavito, o sea, la verdad que me dejó muy buena experiencia. En ese aspecto me hubiera encantado poder demostrar lo que tenía que haber demostrado, porque entrenas al nivel de ellos y te das cuenta ¿Qué puedes? que estás igual, o sea, que no pasa nada. Todos ellos llegaron a Europa y la rompieron y esto fue otra circunstancia, pero entrené con ellos, hice una gran relación, te digo, todavía de repente con varios tengo comunicación y bueno, y ahí te das cuenta que los jugadores mexicanos, si tienen mentalidad, claro que pueden irse a jugar a Europa sin ningún problema. Y como dices, no vas a tener éxito en todos los torneos, ni en todos los equipos en los que participes, sobre todo en una carrera larga, ¿no? Cuando llega el 98, Manolo como técnico, Manolo te conocía perfectamente, ¿cómo viene ese segundo mundial para Beto Aspe? Pues mira, viene complicado porque nosotros ganamos las eliminatorias con Bora y de repente viene el cambio, llega Manolo y Manolo no me llama a la selección. Se fueron a jugar la Copa Rey Fahd, esta que se jugaba en Arabia y todo, y yo no voy. Y después, pues bueno, yo estaba ya en el América y la verdad dije, pues no me llamó Manolo, o sea, no inventes. O sea, Sí. estará enojado porque me fui del Necaxa sin que él, o sea, yo no entendía. Gracias a Dios después me llama ya por ahí de marzo, el Mundial era en junio, y me llama ya para un partido amistoso contra Holanda. La verdad doy muy buen partido con selección, hago gol contra Holanda, empatamos a 2 y todo, y de ahí ya me quedo, pero me acuerdo que Carlos Reynoso ya me dijo Manolo que tienes que meterle porque te va a llamar, pero entonces ahí ya me motivé y empecé a hacer goles en América y me llama Manolo y bueno, al final de cuentas pues ya llegamos con un plantel que ya nos conocíamos la mayoría, o sea, porque algunos habían jugado ya con nosotros desde esa final de 96, todo, que eran chavos, que era Cuauhtémoc, que eran algunos otros jugadores, más los que veníamos de 94. Entonces se amalgamó una gran selección ya de Muy jugadores buena. de mayor experiencia Sí. con otros chavos que venían empujando muy fuerte, ¿no? Como Luis Hernández, que la rompió en la Copa América en 97. Bueno, no se diga lo de Cuauhtémoc, y empezamos, estaba el Cabrito Arellano también, que también tuvo muy buen mundial en 98, entonces se hizo una gran selección. Lo que sí fue pesadísimo fue que nos llevó 2 meses antes a Europa. Y además perdían todos los juegos, Beto. Pero es que los perdíamos porque todo el mundo dice, es que perdía, pues es que nos estaba matando a Ariel González, o sea, nos hizo la pretemporada ya y eso nadie lo sabe. Nosotros sabíamos, o sea, hacías 2 entrenamientos y en la noche ibas a jugar un partido a otra ciudad contra un equipo italiano que estaba jugando la liga. Entonces imagínate tú con el trabajo físico hasta que llegó una semana previo al Mundial y que le dijimos a Manolo, ahí sí ya dile a Ariel que ya le baje, o sea, ya, si no, no vamos a llegar. Y llegamos a punto, o sea, muy bien ya al Mundial físicamente, mejor, pero si no le baja 10, no creo que fueron 10 días a lo que nos traía, hubiéramos llegado con las piernas todavía, y la verdad llegamos a punto en todos los aspectos, y por eso en los segundos tiempos esa selección volaba, Sí. o sea, entonces daba vuelta a muchas cosas, porque físicamente estábamos muy, muy bien, pero en la pretemporada, que se puede decir, en los partidos estos, pues era imposible, querías pelear y no te daban las piernas porque estabas haciendo una pretemporada en Europa, o sea, trabajamos muy fuerte con Ariel, además de tener los partidos, pero eso
Me acuerdo que llegué un día con Ariel y dije, oye, güey, ya bájale, no sé qué. Todo me dijo, a ver, ¿quieres estar bien ahorita o cuando empiece el Mundial? Pues bueno, cuando empiece el Mundial, pues entonces cállate. Y así fue, llegamos espectacular, pero sí previo, pues, hubo partidos que nos golearon. Hubo un partido ya donde ya nos sentimos mejor, que fue contra Irlanda, que jugamos allá, que empatamos 1-1, donde yo dije ya, o sea, ya aquí ya estoy, porque ya nos había goleado Noruega, nos goleó, porque aparte Manolo cambió el equipo porque la cancha estaba horrible, o sea, varias circunstancias que a veces la gente no se da cuenta, tú te das cuenta de los resultados, pero no se dan cuenta de lo que está, el trabajo que se estaba haciendo detrás, ¿no? Principalmente en el aspecto físico, y que llegamos muy bien al Mundial de 98. Sí, fíjate que me voy a echar para atrás un momento y es que estoy recordando 94 y la tanda de penales, Beto, y hablando de tu carácter y de tu personalidad, de fallar ese penal en el 94 y luego seguir con selección y llegar a una nueva Copa del Mundo, ¿en algún momento te quedó no sé si trauma o la frustración de haber fallado ese penal? No, por supuesto que te queda el trauma. A ver, fallé yo ese penal, no había fallado nunca en selección nacional, lo había metido en el partido para empatar el Exacto. partido 1 y eso fue la razón por la a ver, en un penal nunca puedes dudar, o sea, nunca. O sea, es como cuando ya tomaste una decisión que la tienes clara, el después decir, no, la cambio en un segundo, ¿no? Yo en ese penal ya sabía, yo ya sabía cómo le iba a tirar y lo decidí desde previo porque hablando con Miguel dije, a ver, yo voy de quinto, que Benjamín Galindo vaya de primero porque yo ya tiré el penal en el partido. Y me dijo, no, no, tú vas de primero. Y dije, órale, no pasa nada. Pero cuando pongo la pelota en el manchón, y doy los 2 pasitos que daba para atrás, me entra una pequeña duda de decir, mejor se la cambio. Y nunca puedes dudar. Y eso hizo que echara un poquito el cuerpo para atrás, pega en el travesaño y se va, ¿no? Y después, a final de cuentas, llegó Jorge Campos y me dice, no te preocupes, güey, o sea, se la voy a parar. O sea, conozco perfectamente al que viene, a Balakov, y pum, se avienta y la para. En realidad, entonces ahí fue una tranquilidad, pero después fallaron los otros compañeros y quedamos fuera, ¿no? Pero sí es un trauma porque dices, o sea, ¿por qué dudas en ese momento? O sea, no, nunca lo debes. Pero bueno, es una experiencia que me dejó Dura. muy dura porque pues tuve 2 meses sin dormir, o sea, pensando en ese momento, ¿por qué dudaste? ¿Por qué esto? Si ya la tenías clara, o sea, lo que tú quieras. Pero ahí ya llega el momento en que dices, a ver, ¿le das para adelante o mejor te quitas de problemas y que tire los penales a alguien más? O sea, ahí sí que hay de dos, ¿no? O te pones y te preparas para lo que venga, o mejor te quitas de problemas y le das la estafeta a otra persona, ¿no? Como cuando Hugo llegó a la selección, yo empiezo a tirar los penales, porque ya Hugo me dijo, ya empiézalos a tirar tú, y entonces yo ya empiezo en la eliminatoria a tirar los penales en selección nacional. Y entonces de aquí superé eso, pero dije, me preparé y me preparé y me preparé. Me quedaba 3 días a la semana tirando penales y tiros de castigo, por lo menos 1 hora, hora y media después de los entrenamientos. Entonces dije, si me toca y si llega la revancha, porque siempre en la vida llegan las revanchas, tengo que estar preparado. Y gracias a Dios así se dio. Después de 4 años, en un momento similar, no el mismo, si quieres, pero en un momento similar, en un mundial donde íbamos perdiendo 2-0, pues se da la oportunidad de volver a tirar, pero ya me había preparado 4 años, o sea, entonces gracias a Dios era lo de Bélgica y me puedo quitar ya totalmente eso de, pues es como, no sé, quitarte pues cosa que traes en la cabeza del fallo que tuvo, que me lo siguen recordando, me lo van a recordar hasta que me muera. Bueno, Eso es pero normal, sí, ¿no? sí. Pero a mí ya no me afecta en lo más mínimo. O sea, en su momento sí me afectó y tuve que tomar la decisión de o me preparo o mejor ya no tiro penales. Y se acabó y me quito de Y problemas. seguiste tirando penal. No, Porque ese es tu carácter, además. no, pero aparte eso me dio para ser el máximo anotador de penales en la Liga MX hasta la fecha. O sea, ¿por qué? Porque me preparé para tirarlos de todas las maneras. Porque aparte cuando tú eres el tirador oficial de penales, ya los arqueros te estudian y todo, entonces tienes que saber tirarlo de muchas maneras, ¿no? Entonces,
Y eso me dio el preparar, que llegara la revancha en el 98 y eso a mí me dejó muy, muy tranquilo. Sí. ¿Y ese 98, te gustaba ese equipo? Me encantaba también, sí. Era un equipo diferente al de 94, pero también de muchos jugadores de mucha calidad, personalidad también. Y a ver, a mí me hubiera encantado en el 94 haber tenido por lo menos a Luis Hernández y a Cuauhtémoc en ese momento, que hoy hubiéramos volado y hubiéramos llegado, yo te lo digo sinceramente, a lo mejor hasta la final. O sea, teniendo esas opciones necesitamos jugadores a lo mejor de repente que sean desequilibrantes como el ACO por las bandas, fue lo único que nos faltó en 94. Pero bueno, sí era una selección muy interesante también y con mucha personalidad. Hablando obviamente cada técnico tiene lo suyo, pero hablando de estrategas, ¿Manolo era algo especial, distinto? Sí, 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 Manolo como estratega era sensacional. O sea, te leía el partido y tenía las opciones desde antes. Y si pasa esto, hago esto. Si pasa esto, hago esto. Cada rival era diferente, planeaba el partido para el rival, obviamente sin quitar tu estilo de juego, pero siempre sabía perfectamente. A ver, cuando perdemos, por eso nunca se me va a olvidar, cuando perdemos con Alemania, nos dijo, o sea, la única manera que Alemania nos puede hacer daño es a base de balonazos. Y a base de 2 balonazos nos hicieron el gol. O sea, bueno, los goles, a ver, con mucha suerte, porque el gol de lo de Lara y de todo eso es una suerte que le cae a Klinsmann y la mete, ¿no? Y de ahí ya se dio el otro gol, porque el otro sí es un golazo que le ganan, creo que no me acuerdo que a quién es al que le dan, no sé si es Claudio, no sé, no me acuerdo. Creo que a Claudio. El que estaba ahí marcando, ¿no? Sí. Pero la realidad es que nos los dijo claramente, la única manera que esta Alemania nos va a ganar es así, y nosotros no supimos matar Con el 2-0, sí. que ahí se hubiera acabado el partido. Sí. Y bueno, pero sí, Manolo en ese aspecto era brillante. O sea, Cuando viene la recta final de tu carrera, juegas en Puebla. sí, ¿Te gustó jugar en Puebla? me encantó. Y además te quedaste a vivir en Puebla. Llevo 24 años viviendo en Puebla, tú dirás. Pero no, es que fue maravilloso. Fue una primera experiencia donde peleaste el descenso. O sea, yo llegué a un equipo que había descendido, que era Puebla, que compraron la franquicia de curtidores y que se pudo mantener en Puebla. Yo llego en ese momento, entonces estabas peleando el descenso. Entonces es una presión totalmente diferente el pelear el descenso a pelear un título. O sea, son abismalmente diferentes las presiones. Entonces fue muy padre porque llegamos y me acuerdo que perdimos los primeros 6, 7 partidos. Estaba de técnico Vaquero y nos fue fatal. O sea, corren a Vaquero, ya llega nuevo técnico y empezamos a rescatar al equipo. Y lo importante era salvarlo la primera temporada por el porcentaje y por todo esto. Y lo pudimos salvar. Fuimos ahora sí que por metas a cortito, era cada partido, saca puntos, saca 3, saca 1. Y bueno, al final en la primera temporada salvamos al equipo y después fuimos haciendo un equipo que llegó ya a liguillas, una semifinal en 2001 que la verdad sabíamos que el que pasara iba a ser campeón, quedamos 6-6 con Santos y después en la final le gana Santos a Pachuca, pero sabíamos que el que pasara de esa eliminatoria iba a ser campeón. Un partidazo en Puebla, ganamos 5-4 y después perdimos 2-1 que nos expulsan a Claudinho, pero hicimos de un equipo de Puebla que estaba peleando el descenso, lo llevamos casi a una final. Entonces para mí fue un reto maravilloso y me encantó, disfruté muchísimo, la afición me recibió espectacular, bueno, después hice ahí mi despedida y todo, con estadio lleno, la verdad fue una experiencia maravillosa. Mi última etapa, todas son etapas diferentes de tu carrera, pero esa yo sabía que ya era mi última etapa, aunque cuando me retiro, que es después del Mundial de 2002, o sea, tenía 6 ofertas para jugar en México y en otras partes del mundo, o sea, pero dije no, ya fue una decisión consensada con mi mujer. ¿Qué edad tenías ahí? Yo estaba recién cumpliendo 35 años, o sea, podía jugar fácil 3 años más, pero la verdad dije no, ya hasta aquí, o sea, ya fueron 18 años, ya fue demasiada concentración, de eso ya, vamos a ver por otro lado. Pero tenía, para quedarme en Puebla, tenía fácil 4 equipos, 4 ofertas que querían que me fuera en México.
Después lo del MLS no estaba. Yo el único lugar donde dije, pues, igual me voy un año a jugar o 2 años, ese sería el MLS, Estados Unidos. Y en ese entonces la MLS estaba destrozada, se había ido. Entonces me acuerdo que me ofreció mi representante irme a Suiza, irme a varias partes a seguir jugando. Y dije, no, ya para qué. Entonces, pero ahí sí fue decisión personal, porque siempre pensé que es mucho mejor irte de las canchas cuando tú quieres y irte hasta arriba que ya cuando vas hacia abajo, ¿no? Y que, a ver, yo nunca hubiera soportado estar en la banca o nunca hubiera jugado en primera A, o sea, nunca lo hubiera hecho. Entonces dije, mejor cuando estás bien, pues tú le das las gracias al fútbol y no que el fútbol te dé las gracias a ti, ¿no? Oye, Beto, y además ya tenías, me supongo, un acercamiento con Televisa en ese momento. Sí. Porque yo me acuerdo que en ese Mundial del 2002 hicimos era el diario del Capi, si no me Exactamente, equivoco, ¿no? sí, exactamente. Había hablado con Javier Alarcón y ya me había invitado, ya todo. Y sí, hicimos el diario, ¿te acuerdas que yo acabando de entrenar no iba con ustedes ahí donde estábamos concentrados En Mikuni. Exactamente. En Mikuni. ¿Cuántas concentraciones, Beto, habrás tenido? Es una locura, No, ¿no? bueno, no son una barbaridad, vete a saber cuántas. ¿Y cuántas partes del mundo, además? No, bueno, eso es lo que tiene, la gran ventaja que tiene el futbolista es eso, que conoces todo el mundo por el fútbol, o sea, viajas a todos lados. O sea, no es lo mismo que viajar de vacaciones porque tú vas de trabajo y no conoces muchas cosas, pero sí viajas una barbaridad y la verdad que es una maravilla, o sea, es un privilegio, a ver, es un privilegio el que hagas lo que te gusta. Claro. Y después aparte que te paguen, o sea, la verdad que yo voy a ser un agradecido de Dios de toda la vida, de que pude hacer lo que siempre quise. Desde niño lo quise, lo pude hacer, lo sigo haciendo porque sigo hablando de fútbol, pero la verdad que lo que sí es que no cualquiera, porque hay que tener disciplina, hay que tener muchas cosas que hay gente que tenía muy buenas condiciones y que no la tuvo y por eso no se llega. O sea, tienes que tener muchos, ahora sí que condimentos para poder llegar a destacar en primera división. Yo siempre les digo a los que me preguntan, a ver, ¿cuántos jugadores profesionales hay? ¿500? ¿Qué porcentaje de los mexicanos es? Nada. Nada. O sea, entonces no es tan fácil como se ve. No, o sea, no. Son contadísimos. Exactamente. Contadísimos. Oye, ¿y la faceta de comentarista te ha gustado? Sí, me ha encantado. La verdad, empecé no tan contento, o sea, que me costó al inicio, pero Tuviste ya que soportar a Anselmo, justamente, ¿no? totalmente. Anselmo, Gurwitz, Aymaya, no, bueno, no te puedes ir a tantos. No. A Sarmiento. A Sarmiento, a Raúl Pérez en el Mundial, a Pietrasanta, no. No, la verdad que les agradezco, les aprendí una barbaridad desde que empecé en Televisa. A ver, yo tuve una disyuntiva porque a mí me ofrecieron cuando me retiré, ya me había ofrecido Javier, pero también me ofrecieron lo de selecciones nacionales y la verdad no lo acepté, porque me iba retirando y dije no quiero ahorita otra vez meterme. Entonces lo de selección nacional lo dejé fuera, que fue ahora sí que el proceso de 2006 de La Volpe, que yo hubiera estado, desde ahí me invitaron y hubiera quedado ahí director deportivo, pero preferí lo de la televisión, aunque cuando entro a la televisión sí al principio me costó, pero le fui agarrando ahora sí que el gusto y hoy estoy feliz, ya llevo más tiempo de analista deportivo que de futbolista. Claro, entre lo de Televisa y lo de Fox. Lo de Fox y más ahora ya con lo de Caliente llevo más de 20 años. Claro. Entonces, hoy, te lo digo sinceramente, hoy lo estoy disfrutando más que nunca. Ya es como irme a divertir, hablar en serio cuando tienes que hablar en serio, disfrutar, pero la verdad estoy feliz, me gusta mucho. Analizo creo que mucho mejor ya hoy con la experiencia, con todo y bueno, me la También paso tenías muy tu bien. programa de radio, ahorita me estoy acordando. Tuve un programa de radio, Sí, sí. mucho tiempo ahí en Sí, Estadio sí. W, En Estadio W, sí. Entonces sí, hicimos ahí un buen rato también. No, han sido 1000 facetas ya de este lado que me han encantado, pero sí soy sincero, hoy estoy disfrutando muchísimo todo esto de Caliente TV. En Fox también lo disfruté, yo obviamente en Televisa, pero era diferente. Me encantó, por ejemplo, la primera experiencia de un mundial fuera de las canchas, que fue en Alemania que estuvimos allá, porque me tocó ir a
pues ahora sí que Un montón de estadios, no, transmitimos creo que 21 o 22 partidos y teníamos que ir de ciudad en ciudad, o sea, fue muy desgastante, pero fue muy padre, Sí. muy, o sea, una experiencia maravillosa. Sí, lo que pasa es que es tan distinto, o sea, de repente dicen, oye, ¿y cómo le fue a fulano y a sutano y a mengano en el Mundial? No, pues que es que cada uno tuvo cosas distintas, ¿no? Desde el que se queda siempre en el estudio, Claro. al que está brincando de estadio a estadio y de ciudad en ciudad, ¿no? Que fue lo que te tocó a ti, justamente. No, y padrísimo, aparte te tienes que acostumbrar, a ver, yo había jugado todavía el Mundial de 2002 en Corea-Japón, y a ver, tú como seleccionado, o sea, nada más haces así, oye, tráeme esto. Vas en el camión, se los digo, en serio, en el camión vas escoltado por policías. Sí, sí. En Francia, hasta guaruras, si salías, te tenían que acompañar a alguien. O sea, no, bueno, es algo diferente. Acá en Alemania teníamos que... Carga tus maletas. Pinche camionetita así, órale, vámonos. Y de ciudad, acabamos en la gasolinera comiendo un hot dog o algo de lo... No, y vete a la otra ciudad y la verdad que la pasé muy bien, iba con Raúl Pérez y con Raúl Sarmiento, lo disfrutamos mucho. La Y verdad, luego en aprendí. 2010 también estuviste con Sarmiento, ¿no? Y 2010 también estuvimos en Sudáfrica, pero no, ahí ya estuve más en el estudio. Ah, ok. Ya no viajé yo tanto, sino que hice programa con Lalo Treyes, y hacíamos 2 programas todos los días. Entonces ya era más estudio, estábamos juntito al estadio, ¿te acuerdas? Sí, sí. Por lo menos sí me pude meter a la final y ver la final. Fui a muy pocos partidos. Ah, ¿sí? Ahí sí, porque teníamos que hacer los programas, nos los vivimos ahora sí, como tú dices, en el estudio, en estos programas que hacíamos, y bueno, pero fui a 2 o 3 partidos, pero por lo menos La final. la final de, La de España. España-Holanda, ahí estuvimos. Oye, y luego se fueron, ya me acordé de Safari, se fueron también. Ah, claro, ahí fue con el Anselmo, sí, que gracias a Dios llevaba a su mujer, que lo aplaca bastante bien. Exacto. Hortensia Entonces, es la que controla a ese muchacho. no, ¿no? pero iba el perro también, Iba el perro y y Sarmiento. Raúl Sarmiento, y no, la pasamos maravilloso. Qué bárbaro. Beto, qué gusto tenerte. De verdad, muchísimas gracias. No, al contrario, Toño, yo sé que tardamos en poder hacerlo, No, pero qué bueno. no habíamos coincidido, pero encantado y mil gracias por la No, invitación. hombre, gracias a ti por estar aquí. Antes de que te vayas, a nombre de Norde, y además es el de los Pumas, para mantener tus bebidas calientes y frías. Muchísimas Gracias, Beto. Y una firma. A ver. Está padrísimo ese de Nordic porque trae viene con el logo de tus Pumas. de ¿Tú le los vas a los Pumas. Pumas o no? Pues a todos donde jugué, Sí. fueron diferentes etapas, sí. Es que es difícil, ¿verdad? No. Perder el cariño cuando te pusiste esa playera es bien complicado. Claro, y más cuando conseguiste títulos con eso. Exacto, exactamente. Beto, muchas gracias. Un abrazo a Rosy, un abrazo a tus hijas. Muchísimas gracias a ti, Yo sé que han Toño. sido baluartes en todo tu Sí, recorrido en el fútbol. Y bueno, pues a final de cuentas, uno siempre hace las cosas por la familia, ¿no? Claro que sí, encantado de estar aquí contigo, Toño. Gracias, Beto. Mil gracias. Ya saben, inscríbanse, denle a la campanita, denle like y los esperamos próximamente, todos con Toño.